Dios los bendiga. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de un tema que llama mucho la atención, sobre todo religiosamente hablando, que no estaría bueno, pero religiosamente hablando, llama mucho la atención en lo que es la religión evangélica. Muchas veces me han preguntado, ¿vos sos cristiana? Sí, evangélica, ¿no? Sí. Y hay una de las cosas que la gente no suele entender. Y es, muchos de los comentarios que he recibido, de hecho, es lo que no entiendo de ustedes, palabras, ¿no? Lo que no entiendo de ustedes es como tanto predican del amor, pero hay muchos pastores de ustedes que salieron de las adicciones y ahora son pastores, personas que mataron y ahora están predicando el evangelio. Personas que no tuvieron un buen historial en sus vidas y ahora están hablando de Jesús y de amar a la gente. No lo puedo comprender. Esas y muchas más son de las cosas que a veces uno escucha dentro de lo que es la religión evangélica. Déjame decirte que aunque creas que sos la mejor persona del mundo, algo, aunque sea chiquitito, malo, tenemos. ¿Por qué? Porque todos los humanos, no hay uno solo que no tenga maldad. Uno solo no hay. Aunque se vea lo más bueno del mundo, algo en algo es malo. Y fue por eso que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados de esos pecados. Porque todos somos pecadores al nacer. Desde el nacimiento ya todos somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque el pecado entró al mundo desde hace muchos, muchos años atrás. Y ya está en nosotros. Pero Cristo, Jesús, vino para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna con Dios y para que eso que nosotros teníamos mal y estábamos a deuda con Dios, porque le dimos la espalda a Dios, pudiéramos tener un libre acceso a Dios por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. Y quiero leerte una de las cartas de uno de los apóstoles, que se llama Pablo, que escribió a una de las iglesias. ¿Quién era Pablo? Pablo era una de las personas que más sabía de la palabra de Dios en ese momento. Él era judío y él era muy fanático o una persona que quería hacer a rajatabla, cumplir bien lo que era la ley en ese momento, lo que él entendía de Dios. Y Pablo fue uno de los que perseguía a la iglesia cristiana y los mataba porque él pensaba que estaba haciendo bien. Él seguía sus tradiciones judías y, como se esperaba que el Salvador viniera por la parte de los judíos, él no creía que Jesús, que era a los que predicaban los cristianos, sea el Hijo de Dios. No lo creía. Entonces él se creía que estaba haciendo bien en ese momento. Pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece. Una vez que Jesús resucita, se le aparece. Y mientras Pablo iba rumbo a Damasco, a una ciudad, dice que escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo. Ese era el nombre de él en realidad. Después Jesús le puso a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él escuchó la voz y dice que le dijo: ¿pero quién eres hoy? ¿A quién persigues? En ese momento cayó al piso, quedó ciego. Jesús lo envía a que vaya a la casa de un hombre que iba a orar por él, iba a recuperar la vista. Bueno, todo se fue dando como Jesús dijo. Pero después de ese encuentro que Saulo tuvo con Jesús, su vida cambió por completo. El que antes mataba, ahora empezaba a predicar acerca de Jesús. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, que son después de Cristo,
están escritos por Pablo. Pablo les escribía a las iglesias en ese tiempo. Y hay una de las iglesias, que era la iglesia de Galacia, y el libro este es de Gálatas. Y en el primer capítulo les quiero leer una parte de la palabra que dice: Amados hermanos, este es Pablo. Quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún, escuchen esto, pero aún, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo. Qué impresionante saber que, aunque nosotros nos hayamos mandado todas juntas, aún así, antes de nacer, Dios nos eligió y nos llamó por su gracia, nos llamó por su amor. Dios ya tenía pensado este plan para que nosotros fuéramos salvados de nuestros pecados, que es esto que les decía, que está mal en nosotros y que lo tenemos, aunque naciéramos inocentemente, lo vamos a tener igual. Solamente en Cristo somos libres, en Jesús. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, de lo bueno que nos comportemos. Se trata que gracias a Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús y le entregamos su vida, es gracias a su sacrificio y a su amor que nosotros estamos saldados con Dios. O sea, Dios nos amó tanto, tanto nos ama Dios, tanto nos ama Dios. Y más adelante en esta carta, en el capítulo 1 también, Pablo dice: Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo, las cristianas, que están en Judea, todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Y escuchen lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Esto creo que resume muchísimo. A mí me encanta la historia de Pablo, porque si bien no se portó para nada bien, en realidad horrible, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, él pensaba que estaba defendiendo en ese momento lo que realmente iría a ser, quien iría a ser el Salvador de nosotros. Entonces no creía que Jesús, pero bueno, en todo ese fanatismo, celo, como él describe que tenía dentro de las tradiciones judías, él perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. Y fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús que su vida cambió para siempre. En otra de las cartas dice que, no sé si en otra de las cartas o en esta misma, él habla y dice, todo lo que yo tenía como logro ahora es pérdida con tal de ganar a Jesús. O sea, todos los logros que él podía tener era reconocido dentro de sus tradiciones. Y dice, todo ya está por perdido para mí. O sea, yo ahora quiero ganar a Jesús. O sea, es Jesús mi meta. Y esto es lo que pasa cuando nosotros conocemos a Jesús. Nuestra vida cambia por completo. Yo siempre digo, yo pensé que conocía a Dios, pero el Dios que yo conocía era un Dios que si yo me mandaba alguna, después no me iba a perdonar o me iba a castigar por otro lado. Era un Dios que castigaba, un Dios que estaba en el trono juzgándome todo el tiempo. Yo no le tenía amor a Dios, yo le tenía ni siquiera respeto, yo le tenía miedo.
yo me acercaba a Él porque sabía que tenía un todopoder, pero me acercaba a Él en los momentos en los que realmente me sentía mal, para que me sanara. Pero yo le tenía miedo. Cuando yo empiezo a conocer que Dios me amó, que Dios me pensó desde antes de crearme, que Dios me amó tanto, 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 que al único hijo que tenía lo envió, y Jesús, por amor a nosotros, viene para salvarnos. Cuando empiezo a ver que Dios tiene planes para mi vida, que son planes para bien, no para mal, que Dios está a las 24/7 conmigo en todo momento, que sus ojos están puestos sobre nosotros, que es un amor que no podemos comprender. No podemos, humanamente no lo podemos comprender. Nuestra visión cambia por completo, porque sabemos que somos amados, porque fuimos pensados por Dios, porque aunque la gente nos diga lo que nos diga, Dios nos dice lo que verdaderamente somos, para qué fuimos pensados, para qué estamos acá en la tierra. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo cambió a tal punto de que todo lo que él hacía, ahora hacía todo lo opuesto, había pasado para el otro bando. Y me encanta porque la gente misma veía ese cambio y decía, el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede transformar nuestras vidas. Solamente cuando conocemos a Jesús y el plan de Dios para nosotros, es que nuestra vida cambia por completo. Es que una persona que robaba, que mataba, algo que humanamente nosotros no podemos perdonar, Dios lo perdonó por medio de Jesús. Y nos perdona cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Y es fuerte porque el Evangelio no es algo fácil de entender. Y cuando a medida que más vamos conociéndolo, menos lo entendemos. Porque no podemos entender el amor de Dios. Porque no podemos entender el juicio de Dios. Si tan solo entendiéramos lo que Dios nos dice en su palabra, entendiéramos que nuestro juicio es horrible, pero el de Dios es eterno y no tiene comprensión, porque el amor de Dios cubre todos nuestros pecados, todos. Entonces, si vos estás ahí pensando que sos culpable por algo, Dios te perdonó. Conocé a ese Dios que te ama. Tal vez tuviste una vida horrible y hoy es el resultado de todo lo que viviste. Pero cuando vos te encontrás con Jesús, tu vida cambia, morís a esa vida y volvés a nacer en la vida en la que Dios te pensó. Y mi deseo es ese, que así como la gente veía a Pablo y podía ver que había tenido un encuentro con Jesús, tu vida hoy pueda ser tocada por Jesús. Puedas conocer a ese Dios que te ama, ese Dios que te pensó y ese plan hermoso que Dios tiene para tu vida. Y que puedan decir tu nombre y decir, el que antes no entendía el Evangelio, el que antes no quería a los cristianos, el que antes no entendía por qué Dios perdonó a tal, el que antes, lo que hayas sido, ahora predica acerca de Jesús. Porque solo Jesús nos cambia la vida. Que Dios te bendiga.